problema I de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba Punto dentro de círculos. Fue un problema que fue resuelto únicamente por uno de los equipos que se presentó, un equipo que finalmente quedó el segundo clasificado dentro del concurso al terminar la edición y que consiguió su AC durante el periodo de sombra, cuando el marcador estaba congelado. Aunque había hecho un envío un minuto antes de que se congelara el marcador, el Accepted lo consiguió después, de manera que se desveló su Accepted una vez que el concurso había terminado durante el desvelado del marcador completo. Como solo lo intentó un equipo y lo consiguió en la tercera, en realidad la tasa de éxito es relativamente alta, con un 33,33%, si se compara con el porcentaje de éxito, la tasa de éxito de otros problemas considerados por el equipo de jueces bastante más fáciles que este. Esto pone de manifiesto que quizá el enunciado del problema no engañaba a nadie. El enunciado puede que tirara para atrás a muchos equipos, de manera que solo este equipo que finalmente lo consiguió lo intentó. De manera que la tasa de éxito se mantuvo relativamente, entre comillas, alta. Porque no hubo equipos engañados por la dificultad que lo intentaran una y otra vez sin llegar a luego conseguir resolverlo. El equipo de jueces consideró o etiquetó, categorizó este problema como problema de recursión, aunque en realidad era un problema de recursión desde el punto de vista de la concepción o de la construcción de la figura, tal y como ahora veremos. Pero aunque se puede resolver recursivamente, también se puede resolver de manera iterativa con un único bucle. También para ser resuelto necesitaba ciertos conocimientos de geometría, aunque eso es una geometría muy sencilla que se espera que todo el mundo que participaba en el concurso conociera sin problema. ¿En qué consistía el problema? Nos hablaba del concepto de fractal como figura autosimilar, y en este caso nos hablaba de un fractal que se construía por la construcción o por la superposición de figuras de copias de sí mismas a diferentes tamaños. Para eso se comienza con un círculo de radio R, y en cada uno de los pasos recursivos, digamos, de copia del fractal o de la figura sobre sí misma, lo que se hace es copiar o replicar o volver a poner esta circunferencia, este círculo, colocando su centro en cada uno de los puntos cardinales del círculo original, justo al norte, justo al sur, al este y al oeste, de manera que el centro está encima de la circunferencia, y el radio de los nuevos círculos es la mitad del radio del círculo original. De la mitad es una división entera, de manera que buscamos el entero por debajo en caso de que la división no sea justa. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos este círculo que tiene radio 10, pongamos, pues el siguiente nivel de la generación del fractal lo que nos daría sería 4 círculos que aparecen situados en los puntos cardinales. El centro de cada uno de esos círculos está exactamente en los ejes, digamos, cartesianos del círculo original, y con un radio que es la mitad, en este caso con el radio 5, partiendo supuestamente del radio 10 del círculo grande. Este proceso se repite para cada uno de los 4 círculos nuevos. Repetimos la creación de otros 4 círculos más en los puntos cardinales de cada uno de los círculos, colocando el centro justo encima de la circunferencia de esos 4 círculos. Ahora, en este caso, se generan 16 círculos nuevos, y el radio de estos más pequeños pasa a ser 2, porque el de los intermedios era radio 5, al ser dividido por 2 con división entera pasa a tener radio 2. El proceso se vuelve a repetir, de manera que cada uno de estos círculos recién creados de radio 2 van a generar 4 círculos nuevos, de nuevo norte, sur, este, oeste, y ahora con un radio de 1, de manera que de estos 16 nos generan 64 círculos más pequeños, y en este momento la generación fractal se detiene porque el enunciado nos decía que parábamos cuando se llegara a un radio exactamente de 1. Una vez que el enunciado nos ha explicado pues cuál es el procedimiento de la generación de este fractal, lo que nos pedía es
que dada la configuración, en este caso la configuración básicamente es radio 10 y todo lo demás se construye automáticamente, dada esa configuración, el radio del círculo original y un punto dentro del fractal, dentro de cuántos círculos del fractal está ese punto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto situado en esa posición, dentro de cuántos círculos de todos los que se han construido en este fractal está dentro. Aquí podemos ver fácilmente que está dentro de 2 círculos. Este es el ejemplo de estos 2 círculos, y como aparece ahí a la derecha, en el caso que estamos viendo es de hecho uno de los ejemplos del enunciado. En el enunciado venían 3 ejemplos, el 110 y el 111, que son casos triviales en los que no hay recursión en la generación del fractal, y el otro, el del 10 menos 2, 8, el tercero, es precisamente el de la figura. Vemos que, como decía, este primer círculo grande tenía radio 10 y luego el punto pues está en menos 2, 8, y esto, como nos decía también el ejemplo del enunciado, está dentro de 2 círculos. Los 2 primeros ejemplos, aparte de ser más sencillos pues, por ser el caso sin recursión, porque tienen radio 1 directamente, son útiles para saber que un punto situado exactamente sobre la circunferencia se considera dentro del círculo, que eso será un detalle importante a la hora de luego andar comparando con menor o igual para saber la posición del punto respecto al cada uno de los círculos. ¿Y cómo se resuelve entonces este problema? Pues para resolver este problema lo que tenemos que hacer es ir probando con cada uno de los círculos que se generan en el fractal. El fractal no hay que pintarlo ni mucho menos, es simplemente pues ir, digamos, construyéndolo en ejecución y mirando si el punto está dentro de cada uno de los círculos que vamos generando. Para saber si el punto está dentro del círculo y ver este proceso de manera un poco más fácil, lo que vamos a hacer es quitar el ruido. Vamos a quedarnos solamente de momento con el círculo exterior y luego ya generaremos, digamos, la recursión, iremos descendiendo por los siguientes. Entonces, limpiamos la figura, nos quedamos solamente con el radio principal, el círculo principal de radio 10, y lo primero que tenemos que saber, que contestar, es si el punto está o no dentro de este círculo de radio 10. Para saber eso, lo que sabemos es que tenemos el círculo que tiene un radio, que está situado en una determinada posición. El enunciado nos decía que el primer círculo del fractal se debía considerar centrado en el eje cartesiano, de manera que su centro está en la posición 0, 0. Luego, según vayamos avanzando con la generación de círculos posteriores, el centro se irá desplazando, evidentemente, para colocarlo sobre la circunferencia del radio del círculo anterior. Pero en este primer círculo se asume que está centrado en el origen. En cualquier caso, está claro que tenemos un centro C, aunque esté en este momento en el 0, 0, y lo que queremos es saber si el punto P está o no dentro del círculo de este nivel de recursión del círculo, o tocando la circunferencia, que era el caso especial con el que hay que tener cuidado llegado el momento. Para saberlo, esto era la parte de geometría básica que necesitábamos saber. Lo que tenemos que comprobar es si la distancia entre el centro y el punto es o no menor o igual que el radio del círculo. Entonces, la distancia entre el P y el C es menor o igual que el radio. Fijaos, aquí está el menor o igual. Esta es la parte importante de qué pasa justo encima de la circunferencia para el punto. Para saber cuál es la distancia entre P y C, pues esto es geometría fácil. Lo que tenemos es que en realidad el punto y el centro viven en un plano bidimensional, así es que son coordenadas en 2 dimensiones, punto PX, PY, centro X, centro Y, y lo que tenemos que hacer es sacar esa distancia. Esta distancia se saca por Pitágoras, haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias en cada uno de los ejes. Básicamente, la raíz cuadrada del cuadrado de PX menos CY más el cuadrado de PY menos CY. Si esa raíz cuadrada, esa distancia entre C y P, entre el centro y el punto, es menor o igual que el radio, entonces está dentro y contamos un círculo más, y si no, pues no está dentro y no lo contamos directamente. Cuando se quiere saber este tipo de cosas al programar, aunque esto es correcto y podríamos haber resuelto el problema de esta manera, es habitual ahorrarse la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es un proceso potencialmente lento, tampoco es que sea rematadamente lento, pero si hay que hacerlo muchas veces, pues puede terminar incrementando el tiempo. Y sobre todo no es por cuestión del tiempo, sino por
potencialmente problemas de precisión, porque la raíz cuadrada hace que el número entre dentro del dominio de los números reales, y los números reales pueden generar problemas de redondeo y precisión, y que un igual igual pues sea un poco más difuso. Entonces, una solución es ahorrarnos la raíz cuadrada, porque como no queremos la distancia real, sino si la distancia es menor que el radio, lo que podemos hacer es esa inecuación elevarla al cuadrado, de manera que al final lo que tenemos es que comparamos la suma de los cuadrados de las diferencias en cada eje con el radio al cuadrado. Así no calculamos la raíz cuadrada y nos mantenemos dentro del rango de los enteros, en lugar de tener que saltar, ya digo, al uso de números reales, que puede resultar un poco más complicado. En cualquier caso, con esto lo que hemos conseguido es, hacemos la comprobación de las distancias, el radio al cuadrado y demás, y con esto lo que hemos comprobado es que el punto está dentro del círculo exterior, en el ejemplo este que estamos viendo. Lo que tenemos que saber es si está también dentro del resto de círculos de la figura que genera el fractal, y entonces aquí es donde entra la recursión. Lo que tenemos que hacer es saltar al resto de círculos que tiene el fractal, y para eso pues llamamos recursivamente para la construcción del fractal al norte, al sur, al este, al sur y al oeste, en el orden en el que consideremos. Vamos a pensar que empezamos probando con el círculo que formamos al norte, y entonces nos preguntamos si el punto está ahora dentro o no de este círculo más pequeño. En el ejemplo pasa a ser de radio 5. Para saberlo, lo que tenemos que hacer es, ahora sí, desplazamos el centro. Ahora ya en el centro no está en la posición 0, 0, sino que pasará a estar en la posición 0, 5, porque hemos subido hacia el norte, digamos, arriba. Y miramos si el radio situado en 0, 5 tiene dentro al punto en menos 2, 8 del ejemplo. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Una solución distinta, una forma de hacer esto diferente es, en lugar de desplazar el centro y tener del círculo y decir tengo que el centro ahora del círculo en 0,5 y el punto se mantiene en menos 2,8, una solución diferente sería desplazar el punto. Entonces considero que siempre el círculo siempre está en 0, 0, y lo que voy haciendo es colocar el punto en función del centro para no tenerlo que andar cambiando. En cualquier caso, da igual, es un poco más por lo que te ahorras por un lado lo pagas por otro desde el punto de vista de programación, pero conceptualmente el resultado va a ser el mismo. En cualquier caso, lo que hacemos es llamar recursivamente para comprobar si el punto está dentro del círculo del siguiente nivel. Este nivel comprueba que efectivamente está dentro y repite el proceso. También tiene que mirar si está dentro, el punto está o no dentro de cada uno de los círculos más pequeños que se generan en los siguientes niveles de recursión. En particular, empezará otra vez mirando en su círculo norte, que en este caso no está dentro, y este círculo en este nivel de recursión con radio 2 todavía no hemos terminado. Entonces este volverá a llamar de nuevo recursivamente y comprobará si el punto está o no dentro del círculo, ahora ya sí de radio 1, y no hay más recursión. Llama también al de su hijo en el lado este, su hijo en el lado sur y su hijo en el lado oeste, y ahora hemos terminado, hemos llegado a todas las hojas en este nivel. Y el círculo de tamaño intermedio lo que hará será repetir el proceso llamando a su hijo derecho. Entonces llamamos aquí, este vuelve a llamar recursivamente a sus 4 hijos, el externo llama al de abajo, que volverá a llamar a sus hijos, llama al izquierdo, que volverá a llamar a sus hijos, y de nuevo en un nivel superior pues se terminará llamando al círculo intermedio que está al este, que este llamará recursivamente, que llamarán recursivamente, repetimos al sur, repetimos al oeste, y en todos los casos lo que estaremos haciendo será mirar si el punto está dentro de cada uno de los círculos que se forman la figura. Esta es la idea básica en la que tenemos la geometría y andar comprobando si el punto está dentro de cada uno de los círculos. Hay que tener cuidado con una cosa, y es que el número de círculos puede llegar a ser enorme. Fijaos que en esta figura, en el que el radio hemos estado diciendo que es 10, tenemos 85 círculos, solamente con 10. El enunciado nos decía que el radio del primer círculo podía ser hasta 10 elevado a 8, que es un número que tampoco es que sea enorme, pero con la forma en la que se construye la figura fractal, el número de círculos puede crecer muchísimo. En particular puede ser del orden de 6 por 10 elevado a 18 aproximadamente, ¿vale? Ahí está el número exacto del número de círculos que forma el fractal con un radio inicial del círculo de 10 elevado a 8.
Este número es gigante, no entra en la representación de los enteros de 32 bits ni siquiera. Entonces, si vamos a comprobar si el punto está dentro de cada uno de los 6 por 10 elevado a 18 círculos que se forman, sufriremos irremediablemente Time Limit Exceeded, TLE, en el juez. Y de hecho, el equipo de jueces que desarrolló el problema lo marcó en el enunciado con el relojito diciendo tened cuidado que esto puede generar TLEs. Aquí estaba la causa. Si llamamos recursivamente en todos los ejes para comprobar si el punto está dentro de todos los círculos generados en el fractal, entonces vamos a tardar muchísimo tiempo. ¿Cómo se soluciona, se sortea este TLE? Pues lo que hay que darse cuenta es de que en realidad los círculos de cada repetición del fractal son disjuntos. ¿Eso qué significa? Significa que si estamos en el nivel más alto en esta figura, en el de radio 10, cuando llamamos recursivamente para generar las figuras al norte, al este, al sur y al oeste, cada una de esas figuras son independientes y no se solapan entre sí. De manera que si sé que el punto está en el cuadrante norte, no hace falta que mire en el cuadrante oeste, en el sur o en el este, porque es imposible que el punto vaya a estar dentro de alguno de los círculos de ese nivel. Esa es la idea de fondo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de llamar recursivamente en cada nivel a los 4 hijos que tenemos en el fractal, es suficiente con mirar en el cuadrante donde está el punto. En este caso, miramos si el punto está dentro del círculo grande y luego le preguntamos, llamamos recursivamente solo hacia el lado norte, y lo del oeste, sur y este nos olvidamos y nos ahorramos muchísima recursión. Este proceso se repite luego dentro, claro, dentro del círculo de radio 5 que vemos ahí, luego solamente se llamará, pues no queda muy claro si será al del oeste o al del sur, pero no se va a llamar a los otros dos porque es imposible que el punto esté dentro de los círculos de dos cuadrantes diferentes. Eso hace que en el caso del 10 elevado a 8, que veíamos antes, que teníamos muchísimas opciones, muchísimos círculos, terminamos teniendo que comprobar solamente con 27 círculos, porque es el nivel de recursión máximo que vamos a tener con este 10 elevado a 8. Con esto, la idea que tenemos, o que tenía inicialmente, como digo, de la categoría de que se categoriza como un problema de recursión, en realidad la recursión se nos cae un poco, porque puede resolverse con un bucle directamente, porque es recursión lineal, recursión simple. Podemos ir reduciendo el tamaño del círculo dentro de un bucle, y cuando llegamos al caso base terminamos y no hay que andar haciendo nada más, ¿vale? Pero como conceptualmente el fractal es una figura recursiva, pues una forma muy natural de resolver este problema es con recursión, aunque sea lineal, y por eso el equipo de jueces lo categorizó dentro de recursión. El equipo que lo consiguió como decía antes en su tercer envío, hizo dos envíos incorrectos y se equivocaba en esos dos envíos incorrectos. De hecho, en la parte de ajuste del desplazamiento solo hacía una llamada recursiva, digamos, tal y como está aquí, porque si no habría sufrido el TLE, pero la elección del cuadrante al que se desplazaban y la elección del centro, en realidad lo que hacían era desplazar el punto, lo hacían de forma incorrecta, entonces sufrieron wrong answer. Pero sí cogieron bien la idea desde el principio de que no tenían que comprobarse en los 4 cuadrantes, y así, pues a la tercera ya, una vez que depuraron los problemas de los desplazamientos al ir descendiendo recursivamente, consiguieron su AC. Y nada más, con estas ideas de resolución y de explicación un poco del enunciado, que quizá pueda para algunos equipos tirar para atrás, os damos como siempre la oportunidad de volverlo a intentar, porque hemos dejado este problema ya en Acepta el reto, y el enlace os lo dejamos en la descripción.